Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que está en boca de todos, la investigación con IA. Y específicamente, cómo se compara con lo de los expertos humanos. Así es. Y antes de empezar, un recordatorio para nuestros oyentes. Si quieren estar al día con lo último Machine Learning allá, suscríbanse a nuestro newsletter AI and Data Insights y síganos en LinkedIn y X. Excelente. Bueno, el paper que analizamos hoy nos presenta RBench. Ajá. Es un conjunto de 7 entornos diseñados para probar, digamos, el talento de los agentes de IA. No, para automatizar tareas de investigación en Machine Learning. Exactamente. Pero ojo, no son benchmarks comunes y corrientes. No, para nada. Estos entornos simulan desafíos del mundo real. Lo que hace a AirBench único es que se centra en tareas muy específicas. Por ejemplo, optimizar kernels de GPU, arreglar modelos que tienen embeddings dañados, diseñar experimentos para encontrar la mejor configuración de hiperparámetros. Incluso, fíjate, construir modelos de lenguaje enmascarado. ¡Wow! O sea, escribir un kernel desde cero ya es un reto para un experto humano. Imagínate. ¿Cómo se las arreglaron los agentes de IA con eso? ¿Qué tan complejo era ese entorno? Optimize a kernel. Pues imagínate que a los agentes de IA se les pide que escriban un kernel personalizado para, digamos, una tarea de procesamiento de imágenes. Y compiten directamente contra expertos humanos con años de experiencia. Este entorno en particular evalúa la eficiencia del código generado comparando el tiempo de ejecución con un kernel de referencia. Suena a un desafío de alto nivel, como una especie de hackathon de élite, ¿no? ¿Y cómo se organizó esta competencia entre humanos e IA? Bueno, los investigadores reunieron a 61 expertos en Machine Learning con diferentes niveles de experiencia y especializaciones. Y por el lado de la IA, se usaron varios agentes de vanguardia, Ajá. incluyendo diferentes versiones de Claude, un modelo de lenguaje de Anthropic y uno preview de OpenAI. Claude y uno Preview. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicar brevemente qué tipo de agentes de IA son? Claro, ambos son modelos de lenguaje a gran escala, entrenados con muchísimos datos de texto. Claude destaca por su capacidad conversacional, mientras que uno preview de OpenAI es conocido por generar código. Interesante. Entonces, tenemos a estos cerebros digitales compitiendo contra nuestros expertos humanos para que la competencia fuera justa. Imagino que se les dio los mismos recursos. Exactamente. Tanto humanos como agentes de IA tenían potentes GPUs H100, acceso a la misma información y documentación, y límites de tiempo que variaban entre 2 y 32 horas, dependiendo del desafío. Una batalla épica en el mundo de la investigación. ¿Quién ganó? ¿Humanos o máquinas? Los resultados son fascinantes. Al principio, los agentes de IA parecían tener una clara ventaja, especialmente las primeras 2 horas. Eran increíblemente rápidos generando soluciones y probando diferentes enfoques. Era de esperarse, ¿no? Las máquinas son conocidas por su velocidad, pero eso significa que los humanos se quedaron atrás. No tan rápido. Aunque los agentes de IA eran muy veloces, los humanos demostraron una mayor capacidad de aprendizaje con el tiempo. Cuando se les dio 8 horas o más, los humanos superaron a los agentes de IA en la mayoría de los desafíos. Ajá. El ingenio humano prevalece. ¿Cómo se midió el rendimiento? ¿Se tomó la mejor solución de cada participante? No exactamente. Se usó un método llamado evaluación best of A. Se ejecutan múltiples instancias del agente de IA y se selecciona la mejor puntuación. Esto podría parecer una ventaja para la CIA, pero en realidad refleja cómo trabajan los investigadores, probando diferentes enfoques e iterando hasta encontrar la mejor solución. Tiene sentido. No siempre se trata de acertar a la primera, sino de refinar y mejorar. Exactamente. Y lo interesante es que este estudio no se limitó a declarar un ganador. Analizaron en detalle las fortalezas y debilidades de ambos, revelando ideas fascinantes sobre cómo humanos e IA abordan la investigación de manera diferente. Me interesa mucho eso. ¿Qué descubrieron sobre las capacidades de los agentes de IA? ¿En qué áreas brillaron y dónde tuvieron dificultades? Bueno, uno de los hallazgos más notables fue la increíble velocidad de los agentes de IA. Podían generar soluciones a un ritmo asombroso, probando muchos más enfoques que los humanos en el mismo tiempo. Como tener un ejército de investigadores trabajando sin descanso. Pero, ¿qué hay de la calidad de esas soluciones? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien la velocidad era un punto fuerte, la calidad de las soluciones variaba según el entorno. En algunos casos, las IA sorprendieron a los investigadores con soluciones innovadoras, incluso superando a los expertos humanos. ¿Algún ejemplo concreto? ¿En qué entornos las IAs demostraron ser superiores? En el entorno Optimize a Kernel, por ejemplo, algunos agentes de IAs generaron kernels de GPU que superaban en rendimiento a los creados por expertos humanos. Esto sugiere que las IA pueden ser muy hábiles en la optimización de código, especialmente cuando se trata de aprovechar al máximo el hardware. Increíble. Es como si las IAs tuvieran un talento innato para el código.
Pero hubo entornos donde los humanos mantuvieran una clara ventaja. Sí, definitivamente. En tareas que requerían una comprensión más profunda del problema, la capacidad de formular hipótesis y diseñar experimentos estratégicos, los humanos fueron superiores. Entiendo. Las IA pueden ser rápidas y eficientes, pero aún les falta ese toque humano de creatividad e intuición. Exacto. Un ejemplo claro se vio en el entorno Fix Embedding, donde los agentes debían reparar un modelo con embeddings dañados. Mientras que los humanos diagnosticaron el problema y aplicaron soluciones específicas, las IA tendían a probar soluciones al azar, sin una estrategia clara. Es como si las IA aún no comprendieran el porqué detrás de las soluciones. Pueden seguir instrucciones y optimizar código, pero les cuesta pensar fuera de la caja. Precisamente. Y este hallazgo nos lleva a una de las preguntas más intrigantes de este estudio. ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias en la forma en que humanos e IA abordan la investigación? Estamos ante un cambio de paradigma en cómo se hacen los descubrimientos científicos. Esa es una pregunta que sin duda dará mucho que hablar. Sin duda. Y hay otro aspecto fascinante que este estudio exploró: la economía de la investigación con IA. ¿Qué sucede cuando comparamos el costo de usar agentes de IA versus investigadores humanos? Ah, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Profundicemos en ese tema en la siguiente parte de nuestra inmersión. Sí, retomamos la conversación justo donde la dejamos. Hablábamos de las diferencias en cómo los humanos y los agentes de IA abordan la investigación y mencionaste la economía de la investigación con IA. Un punto crucial, sin duda. Exacto. En un mundo donde la investigación de punta requiere cada vez más recursos, la eficiencia económica no es un tema menor. ¿Qué nos dice este estudio sobre el costo de usar agentes de IA en comparación con investigadores humanos? Bueno, el estudio calcula que ejecutar un agente de IA durante 8 horas cuesta mucho menos que el salario de un investigador humano por el mismo tiempo. Y eso sin contar otros gastos asociados a un investigador. O sea, estamos hablando de una diferencia considerable. Porque si es así, las implicaciones serían enormes. Imagínate. Con el presupuesto para un solo investigador, un laboratorio podría costear cientos, incluso miles de horas de trabajo de agentes de IA. Una diferencia de escala abismal. Eso cambia por completo el panorama. De pronto, la posibilidad de tener ejércitos de agentes de IA analizando datos, optimizando código, incluso diseñando experimentos, no suena tan descabellada. Y aquí es donde se pone interesante. Si bien los agentes de IA aún no pueden reemplazar a los investigadores humanos en todos los aspectos, su bajo costo abre un abanico de posibilidades. Podríamos estar ante un futuro donde los investigadores humanos se conviertan en una especie de directores de orquesta, guiando y supervisando a equipos de agentes de IA. Me gusta esa analogía. El investigador humano aporta la visión estratégica, la creatividad, la capacidad de formular las preguntas correctas, mientras que los agentes de IA se encargan del trabajo pesado, la exploración exhaustiva de posibilidades, el análisis masivo de datos. Exacto. Y volviendo a los resultados del estudio, podemos ver ejemplos concretos de cómo esta sinergia podría funcionar. En tareas como la optimización de kernels de GPU, donde las IAs demostraron ser particularmente hábiles, podrían encargarse de la búsqueda de soluciones óptimas, liberando a los investigadores humanos para que se concentren en aspectos de mayor nivel. Es fascinante pensar en las posibilidades. Pero, ¿qué hay de las áreas donde las IAs aún tienen dificultades? Mencionaste el caso de Fix Embedding, donde los agentes no lograron un rendimiento comparable al de los humanos. En esos casos, la clave estaría en la colaboración. Imaginemos un investigador humano enfrentándose a un modelo con embeddings dañados. En lugar de intentar solucionarlo por sí mismo, podría usar agentes de IA para explorar un rango amplio de posibles soluciones, analizar los resultados y presentarle un conjunto de opciones prometedoras. De esta manera se combinaría la intuición y el conocimiento del investigador humano con la capacidad de la IA para procesar grandes cantidades de información y explorar múltiples caminos en paralelo. Es como tener un equipo de asistentes virtuales trabajando a su lado. Exacto. Y ese tipo de colaboración no solo aceleraría el proceso de investigación, sino que también podría conducir a descubrimientos inesperados. Al explorar el espacio de soluciones de una manera más exhaustiva, las IA podrían revelar patrones o conexiones que un investigador humano por sí solo podría pasar por alto. Es una perspectiva emocionante. Pero, ¿qué hay de la evaluación Best of que se utilizó en este estudio? Mencionaste que refleja la forma en que los investigadores trabajan en la vida real,
Pero ¿no crees que también podría estar ocultando algunas de las limitaciones de la CIA? Es una pregunta válida. Si bien Bestov permite evaluar el potencial máximo de un agente de IA, no nos dice mucho sobre su consistencia o su capacidad para aprender de sus errores. Un investigador humano, al enfrentarse a un problema, no solo busca la mejor solución posible, sino que también trata de comprender el proceso, identificar los puntos débiles y aprender de cada intento. Entiendo. Es como la diferencia entre un estudiante que simplemente memoriza las respuestas correctas y uno que realmente comprende el razonamiento detrás de cada solución. Exactamente. Y este es un punto clave al evaluar el papel de la CIA en la investigación. No se trata solo de alcanzar el mejor resultado, sino de comprender el proceso, aprender de los errores y construir una base sólida de conocimiento que permita abordar futuros desafíos. Entonces, ¿qué tipo de métricas o evaluaciones serían más adecuadas para capturar este aspecto del aprendizaje en la CIA? Esa es una pregunta que la comunidad científica está explorando activamente. Se están desarrollando nuevas técnicas que van más allá de la simple evaluación del rendimiento final y que se centran en la capacidad de la CIA para generalizar, adaptarse a nuevos contextos y aprender de forma autónoma. Es un campo de investigación apasionante, sin duda. Y volviendo al tema de la economía de la investigación con IA, surge otra pregunta. ¿Cómo afectará este cambio a la formación y el rol de los futuros investigadores? Esa es una pregunta fundamental. Si las CIA se vuelven herramientas esenciales en la investigación, es crucial que los futuros investigadores adquieran las habilidades necesarias para colaborar con ellas de manera efectiva. Hablamos de un cambio en el paradigma educativo. Ya no se trataría solo de dominar las técnicas de investigación tradicionales, sino también de comprender cómo integrar la CIA en el proceso, cómo interpretar sus resultados y cómo guiarlas hacia los objetivos de investigación. Exacto. Y este cambio también podría afectar la forma en que se organiza la investigación. Podríamos ver un aumento en la colaboración interdisciplinaria, con equipos formados por investigadores humanos, expertos en IA y científicos de datos trabajando juntos para abordar problemas complejos. Es una visión del futuro de la investigación llena de posibilidades, pero también de desafíos. ¿Crees que estamos preparados para afrontar este cambio de paradigma? Esa es una pregunta que nos deja pensando. La IA avanza a un ritmo acelerado y es fundamental que la comunidad científica, las instituciones educativas y la sociedad en general se adapten a esta nueva realidad. Sin duda. No se trata solo de desarrollar IA más potente, sino de asegurarnos de que se utilice de manera responsable, ética y en beneficio del avance del conocimiento. Precisamente. Y estudios como este nos ayudan a comprender mejor las capacidades y limitaciones de la IA, guiándonos hacia un futuro donde la colaboración entre humanos y máquinas pueda impulsar el progreso científico a nuevas alturas. Es realmente fascinante cómo este estudio nos hace pensar en el futuro de la investigación. Mencionabas la necesidad de adaptarnos a esta nueva realidad, donde la IA es clave. ¿Qué habilidades crees que serán cruciales para los investigadores del futuro? Bueno, primero que nada, la capacidad de entender y comunicarse con la IA. No solo saber programar o manejar algoritmos, sino entender cómo piensan las IAs, sus fortalezas, limitaciones y cómo traducir las preguntas de investigación a un lenguaje que puedan procesar. Es como aprender un nuevo idioma, ¿no? El idioma de la inteligencia artificial. Exactamente. Y este idioma va más allá de lo técnico. También implica la capacidad de interpretar los resultados que las IA nos dan. Aprender a distinguir entre correlaciones que no significan nada y conexiones importantes. A identificar sesgos, errores en los datos. A traducir la jerga de la IA a conclusiones relevantes para la investigación. Y hablando de sesgos, ¿crees que la creciente participación de las IAs en la investigación podría introducir nuevos tipos de sesgos o incluso amplificar los que ya existen? Es un riesgo a considerar seriamente. Las IA al final aprenden de los datos que les damos. Si estos datos reflejan sesgos, ya sea en la selección de muestras, en cómo se recopilan o en la interpretación que se les da, las IAs pueden perpetuar e incluso amplificar estos sesgos. Es un recordatorio de que la IA por sí sola no es una solución mágica. Su efectividad depende mucho de la calidad de los datos y de la capacidad humana para guiar su desarrollo y aplicación responsablemente. Precisamente. Y aquí es donde la formación de los investigadores es fundamental. Necesitamos una nueva generación de científicos que no solo dominen las herramientas de la IA, sino que también entienda profundamente los principios éticos, la importancia de la diversidad y la inclusión y la responsabilidad que implica usar estas tecnologías. En resumen, es un cambio cultural que va más allá de lo técnico. Se trata de integrar la IA en la investigación de una forma que impulse el avance del conocimiento, pero siempre con una mirada crítica, conscientes de sus limitaciones y las implicaciones éticas.
Totalmente de acuerdo. Y este estudio, con sus hallazgos sobre las capacidades y limitaciones de la IA en la investigación de Machine Learning, nos da una oportunidad valiosa para reflexionar sobre estos temas y prepararnos para el futuro. Un futuro donde la colaboración entre humanos e IA, si se gestiona con sabiduría y responsabilidad, puede llevarnos a descubrimientos sin precedentes y a una comprensión más profunda del mundo. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando estos temas, a cuestionar, a debatir, a compartir sus ideas. El futuro de la investigación está en constante cambio y es importante que todos participemos en la conversación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado tan interesante como nosotros. Hasta la próxima.